Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. San Jerónimo es el patrono de los biblistas y porque el 30 de septiembre, en la fiesta de San Jerónimo, es patrono de Santa Fe también. Por eso es el mes de la Biblia, septiembre. Y siempre el domingo es más cercano a la fiesta de San Jerónimo hasta el domingo bíblico nacional. Pero bueno. Entonces siempre por esta fecha tratamos de hacer un cursito, empezamos bien en el 2019, y después la pandemia terminó todo. Pero bueno, hicimos un intento en el 2021, pero fue medio híbrido con transmisión. No sé si ahora, acá ahora está la posibilidad de, uno duda, si lo presencial siempre es más rico, pero que está la posibilidad de, por eso agradezco un montón a Cristian Producciones, ¿no? ¿Tiene un nombre? Beni Creador Espíritu. Beni Creador, Espíritu, sí. Es un grupo de gente que se dedica a los medios de comunicación y a la difusión del Evangelio. Y entonces los conocí en la parroquia Preciosísima Sangre y bueno, les pregunté si podían ayudar, porque esto después queda en el canal de YouTube del seminario San Miguel Arcángel. Sí. Pongan YouTube. Cuando aparece YouTube, ponen ahí Seminario San Miguel Arcángel y ahí, aparte de estar transmitiendo ahora, y después si no quedan grabados ahí los videos. Así que listo. Hoy también es Pío de Chile. Hoy el Padre Pío de Chile, sí, tuvimos la misa esta mañana, así que bueno. Bien. No lo nombran, bueno, hoy son 5 encuentros que vamos a tener. Todos los viernes, salteamos el viernes 7 que es feriado y después seguimos el 14, el 21 y el 28. Ahora tenemos hoy y el 30, mira, el día de San Jerónimo vamos a estar festejando también. Hoy es introductorio. ¿Por qué? Y cuando uno empieza un poco a estudiar el tema, no digo que hay problema, pero ¿qué se entiende hoy por espiritualidad? Este es el problema. No es como antes. Hoy en día es muy difuso, hay muchas opiniones, entonces hay que clarificar un poquito, que es lo que vamos a hacer hoy, qué se entiende por espiritualidad. Y después qué se entiende por espiritualidad bíblica. Entonces van a ver un poquito el panorama. Y después al final les cuento un poco, hay como 2 opciones, 3 formas de encarar la espiritualidad bíblica. Voy a elegir una, pero bueno, es un poquito eso. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nuestro objetivo? ¿Qué es lo que buscamos? El objetivo principal es abordar los temas principales de la espiritualidad bíblica y ofrecer los fundamentos para que toda la experiencia espiritual del cristiano se nutra de la palabra viva y eficaz de Dios. Hagamos ver que esto es lo importante. El magisterio de la Iglesia dice que toda la espiritualidad tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Las otras cosas suman, pero a la base tiene que estar la palabra de Dios. O sea, en el fondo, toda espiritualidad es bíblica. Si no es bíblica, no es cristiana. Después suman el otro. La madre fundadora, lo que quiera, pero la base es importantísima. Acá ya adelanté un poquito esto, porque hay como 3 formas de encarar. Algunos autores toman libros, entonces hablan de la espiritualidad del Pentateuco, espiritualidad profética, de los evangelios de San Pablo. Está muy válido, pero eso, un año. Otros, esto lo hacía mucho el canal Martín, que es muy lindo, uno puede tomar personajes bíblicos. También a mí me gusta eso. Entonces tomás a Abraham, tomás Moisés, tomás David, ¿no? Algún apóstol, Pablo, o sea,
y ver cómo ellos vivieron la espiritualidad, o sea, la relación con Dios, ¿no? Su experiencia espiritual. Y el tercero, que es el que vamos a seguir, porque el 5 encuentros no hay para mucho más, son cuáles son los temas principales. O sea, vamos a hacer uno. A ver, en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿cuáles son los principales temas para fundamentar una espiritualidad cristiana? ¿Está? Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver 4. ¿Sí? Por ahí si metemos juntos algunos, podemos ver un poquito más, pero queda abierto. Yo tengo ya decidido, pero por ahí si van saliendo otras inquietudes se puede hacer un cambio. Y si no, como te lo diría, continuará. El año que viene, cuando pueda. Bien, ahora, después de lo que vamos a hacer hoy, hace falta un ejercicio de discernimiento sobre las distintas corrientes de espiritualidad que aparecieron. Lo hace el magisterio. Vamos a ver, porque hay mucha confusión en lo que hoy se entiende por espiritualidad. Ya después vamos con ejemplos concretos. Y lo segundo, bueno, ¿qué se entiende por espiritualidad bíblica? ¿No? Entonces hoy un poquito vemos esto, o sea, ¿qué se entiende por espiritualidad cristiana? ¿Qué entendemos por espiritualidad? Y ver las desviaciones que hoy hay como tentaciones. Y bueno, ¿qué es la espiritualidad bíblica? Y después, en los otros 4 encuentros, veremos algunos temas principales. Después se los voy anticipando. ¿Está? ¿Seguimos? ¿Qué es eso? ¿Saben lo que es una lluvia de ideas? ¿Eh? A ver, griten así, salen por el micrófono. Si yo les pregunto, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué entienden ustedes? No salen en cámara si les pueden decir hoy. Es como la manera de conectarme con el Dios. La manera de cualquiera, o sea, bien, lo que crea la persona, ¿no? Es la manera, así, a grosso modo, de conectarme con el Dios. Bien. Sí, tenemos, como nos enseñan, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, como que uno se conecta con algo supremo. Bien. Nos enseñan. Cuerpo, mente y espíritu, entonces la espiritualidad es lo que hace esa dimensión de la persona que nos conecta con lo religioso. Con Dios. Perfecto. Sí, la dimensión más elevada, ¿no? De la persona humana. Una dimensión más elevada de la persona humana. ¿Alguna otra definición? Es la manera de expresar con nuestra fe y compartir también con los demás. Bien. En la espiritualidad. Manera de expresar la fe y compartirla. Bien, bien, bien. La relación con Dios. La relación con Dios. Bien. Sí, todo lo que tiene que ver con lo trascendente, eso seguro. De lograr un encuentro con Dios. Lograr el encuentro con Dios. Bien. Dejarse guiar por el Espíritu. Dejarse guiar por el Espíritu. Bien. ¿Alguna otra cosa? Nos mojamos poco con esta lluvia. ¿Sí? Una vez yo tomaba, mientras escribía, no sé cómo sea, si yo tomaba nota iba saliendo del Papa, pero no llegamos todavía. La espiritualidad también es la comunión. También. Tiene que ver con la comunión. Perfecto. Bien. Si tienen paciencia, son 3 minutos y medio. Esto es europeo. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, pero yo creo que me parece que es válido también para nosotros. Ahí está es un video de YouTube que yo busqué qué significa, qué es la espiritualidad hoy. Son charlas de café. A ver así. Esto está mal, ahí está que apareciendo ese. Esa chica la de vuelta. No importa, pero el reporte se escucha. Ahí está, a ver, a ver.
no pasa el sonido. Eso lo puedes No se conectar. crea. Ahora. Ah, no, sí, no es HDMI. Bien. No sé. La próxima vez voy a venir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Espero que después podamos, si lo escuchamos, por lo menos escuchamos el audio. Ahí está. La veo ahora. Creo que el espíritu supera al ego, de alguna manera lo elimina, lo transforma. Y bueno, espíritu viene de la palabra latina espíritus, que significa viento o respiración. Y hay una oración en hebreo que es Roach Adonai. Significa el viento de Dios o el viento del universo sopla sobre ti, sopla dentro de ti. Y la gente creo que en general tiene miedo a ese viento que le supera, ¿no? Y es curioso porque tienen miedo de perder el ego, que es algo ilusorio. Es una gran paradoja. En primer lugar, porque la palabra espiritualidad ha sido ligada por una serie de razones históricas a las distintas religiones. Entonces, no es lo mismo espiritualidad que religiosidad. A veces incluso, fíjate lo que te digo, son opuestas, esos dos conceptos. Espiritualidad es mirar hacia adentro. Si tú buscas en el diccionario la palabra espiritualidad, te dice esencia de las cosas, el espíritu de tal reunión, el espíritu de tal ley, el espíritu de diálogo. Es un poco, la esencia fundamental es el elemento principal de algo. Entonces, la espiritualidad cuando se aplica a una persona es mirar hacia adentro, es cuál es la esencia de mí mismo. Entonces, está ligado al concepto de vida interior, está ligado al conocerse a sí mismo, el buscar el verdadero yo, mirando hacia adentro. Y eso también, porque es enfrentarte a ti mismo desnudo, como eres. Pero la única manera de poder saber qué puedes hacer, cómo puedes influir hacia afuera, es mirar en primer lugar hacia adentro, conociendo tus cosas positivas y tus propias limitaciones. Pero es el miedo de enfrentarse a la realidad tal cual es, cuando además es en estado puro y cuando además no puedes culpar a nadie de ser como eres, y a mucha honra, pero como eres. Nuestra sociedad occidental está tan separada del espíritu, está tan volcada en lo que es, en todo lo que es exterior, en todo lo que se puede palpar, en todo lo físico, que no hay ninguna conexión con esa espiritualidad. Entonces todo está por fuera, y más nosotros que llevamos viviendo siglos y siglos con una religión católica que es dogmática, que es sexista, que todo lo que se sabe es oscuro, ¿no? Entonces, respuesta, cuando algo no conocemos, hay un miedo, y entonces hay un miedo y decimos, ¡ay, es una secta! Es absurdo, porque lo que hay que hacer es conocer las cosas para poder hablar. Es cierto que, por ejemplo, las religiones han movido el mundo a través
Bueno, no importa porque no entrábamos charlando. Sí. Sobre todo, por eso traje un poquito ese video, me llamó la atención de modo especial esta tendencia actual que va separando la espiritualidad de la religión. Antes era como que había que espera un segundito. Siempre, ahí lo decían incluso con tono agresivo, ¿no? Como diciendo, bueno, antes la espiritualidad era como algo exclusivo de la iglesia, que ponía normas, y era un poco la iglesia la que dogmáticamente te manejaba la relación con Dios. Y hoy en día eso se ha desprendido, y entonces ya, viste que es en la esencia de las cosas, está en la naturaleza, como diciendo hoy, exactamente, hay una búsqueda de espiritualidad. Y eso llamó la atención cuando muchos pensaban que ya el materialismo, el consumismo dominaba la cultura. Por contraposición, han surgido un montón de formas de espiritualidad que van como resurgiendo, buscando. Claro, son búsquedas humanas, pero nacen sin contacto con lo religioso o con el tema de la fe, ¿no? Que serían todas estas tendencias medias orientales. Y exacto, a eso iba a ir. Si apagamos y lo prendemos, ¿por qué te quedó el tontecito? A ver que quedó enfermo. ¿No tienes charge para buscar? Entonces, todas estas nuevas búsquedas que van surgiendo, sobre todo tiene una característica. Entonces, hoy en día, ustedes van a una librería y van a encontrar espiritualidad, y van a encontrar técnicas orientales, autoayuda. O sea, hay realmente una cantidad impresionante de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que hoy sí hay espiritualidad, pero hay que ver un poquito. Yo ahora les voy a poner, sobre todo porque hay una cuestión, si se quiere, más de tipo etimológico. Ustedes saben que la palabra Hijo Espíritu significa soplo. En realidad, no es lo mismo lo que significa lo espiritual en la cultura griega, que es la cultura que nos domina y que trae esta nueva forma de espiritualidad, que en la cultura bíblica. Y esto es fundamental, esto lo decía el cardenal Daniel Luz. Él decía lo siguiente. Lo espiritual en la cultura griega es lo opuesto a lo material. No sé si entiende. Sí. Van a escuchar que la gente dice, padre, yo estoy con lo espiritual, lo material no me importa. Está muy fuerte eso, ¿eh? Sí. New Age, un montón de cosas, pero estamos en la espiritualidad, que es un momento donde yo me siento bien, me siento pleno, pero una cosa es la espiritualidad y otra cosa es el día a día o la vida. No tienen relación. ¿Está? En cambio, Ruach, en hebreo, el espíritu es lo que hace vivir. Es un viento que empuja, pero desde adentro. Soplo de vida. Soplo de vida. El espíritu está ligado a la vida. Dios crea y sopla aliento de vida y hace que las cosas cobren vida. ¿Qué es la espiritualidad? Por lo menos bíblica o cristiana. Es aquello que me ayuda a vivir. No es lo que no tiene nada que ver con mi trabajo, con mi estudio, con mi vínculo, con mi matrimonio, con mis amistades, con mi vida. Es lo que le da un sentido trascendente y distinto a todo lo que hago en la vida. Y esto es fundamental porque hoy, insisto, hay mucha espiritualidad que yo llamo disociada. Ahora vamos a ver. O sea, me sacan un poco de la realidad, me siento bien un rato, me conecta con lo trascendente, está bien, pero después
no van a la vida. Y sobre todo, lo que vemos que el Papa lo denuncia mucho, no se relacionan con el prójimo. Eso también por ahí es lo más grave. Son totalmente individualistas. Exactamente, el Papa Evangelii Gaudium va a insistir mucho en eso. Es una espiritualidad muy individualista, ¿no? Donde en realidad me preocupo. Detrás está lo que se llama hoy en día la psicología del self, del yo. O sea, sí, no, lo espiritual. Incluso vamos a misa y esta misa porque me hace sentir bien. Perfecto. Pero salgo y después vuelvo a la vida con otras categorías, con otros criterios. Exactamente, por eso digo, esto es una cosa muy importante, muy clave. Ya está. Ah, mirá, bueno, son tíos, no lo por nosotros. A ver si logramos adelantar esto. ¿Apareció? Sí. Y para el video, mira, que vamos a... Ahí está, bueno. Espérate. Esto era. Listo. Y ahora esto. Y ahora la famosa lapicera. Fíjense estas tendencias que estamos diciendo, ¿no? Una, los neopentecostales, ¿no? Que es muy fuerte. Es una religiosidad de experiencia emocional, mística, ecléctica, con una orientación salvadora, pragmática. O sea, se insiste mucho en la sanación y en la salvación. Pero la espiritualidad, ¿qué tiene como centro? No, en estos casos, ego. Claro, en el fondo hay de todo. Yo no digo que esto sea malo, quiero decir que no es lo cristiano. Cada uno después toma la opción. Pero ojo, porque todo este formato tiene una apariencia de espiritualidad y en realidad son deformaciones. Viktor Frankl, a lo mejor lo conocen, este judío que estuvo en un campo de concentración. Viktor Frankl. Claro, que fue el fundador de la logoterapia. Acá en el Máximo hay una sucursal. Viktor Frankl tiene una frase muy fuerte. Él decía que la religiosidad, cuando es reprimida, genera superstición. Yo creo que todo el ataque a lo religioso de la modernidad engendró ahora en la posmodernidad estas formas de religiosidad que son extrañas, por decir algo, ¿no? Entonces hay una mezcla, por eso, humanismo, cientificismo, ecología, lo holístico, el universalismo. A ver, las religiones son toda una, todo lo mismo. Está, pero no está en primer lugar. Digamos, lo religioso es algo para que yo me sienta bien. Claro. Vamos a ver, porque lo humano tiene que estar. Es posible que esto reaccione a una polarización, pero se rechaza lo que es el dogma. Es decir, lo importante es la experiencia que cada uno tenga y no la verdad. Ese es el tema. Pero si no hay verdad, la experiencia puede ser buena o mala, según sea verdadera o falsa, hay que discernir la experiencia. Entonces, si no hay verdad, es complicado. Pero digo, son como algún tipo de reacciones que se van dando, ¿no? Que mucha gente, ojo, entra por acá y después sí termina bien. Pero, digamos, se entiende esto. Pero en el fondo, tiene un carácter muy fuertemente disociado. O sea, lo espiritual es un momento que me saca del agobio de la vida material que no aguanto, entonces voy ahí, canto un rato, adoro, y me siento bien. Pero no logra eso ser el motor de mi vida, que es la característica propia de la espiritualidad cristiana. Y otro también, algunos grupos neoconservadores reaccionan contra esto, pero se quedan con la verdad y con las normas rígidas, digamos. Entonces, espiritualidad es cumplir una serie de preceptos religiosos, que si no lo hago bien, al final termina un fariseísmo. O sea, porque en el fondo es lo mismo. Este pueblo me honra con mis labios y su corazón está lejos de mí. O sea, lo que Jesús le criticaba a los fariseos. Pagar el diezmo de la menta, viste que tienen que pagar el diezmo de todo, el diezmo de las especias para condimentar, pero después se olvidan de la justicia, de la caridad, huelen un mosquito y tragan el camello. Eso es un poco lo que está a veces con esto. ¿Sí? Hacer algo a seguir, a cumplir, ¿no? Claro, me quedo solamente en lo que los otros condenan, que es, digamos, si yo cumplo una serie de normas rígidas, con eso yo estoy cumpliendo
ya la voluntad de Dios y estoy viviendo espiritualidad. El Papa siempre insiste que eso es religiosidad o piedad, pero no es exactamente lo mismo que espiritualidad. Insisto, espíritu es lo que me hace vivir. En la espiritualidad cristiana es algo que no me saca de la vida, sino que me ayuda a vivir mi obligación de Estado, mi matrimonio, mi consagración, mi trabajo, mis amistades, todo, porque es lo que mueve de dentro la vida. ¿Lo puedes repetir a eso que dijiste por último? No me acuerdo. Sí, se Claro. En griego, neuma, el espíritu, es lo contrario a lo material. Lo espiritual es lo opuesto a lo material. Entonces son dualistas los griegos. Y ese dualismo es lo que pasó a la cultura posmoderna. Entonces vos tenés lo espiritual, no digo esté mal, pero es una realidad que me saca de lo material, pero no tiene nada que ver con lo material que es la vida de cada día. En hebreo el espíritu y el Espíritu Santo del Nuevo Testamento es lo que se mete dentro de la realidad y la transforma. Y es lo que nos hace vivir. Entonces, ¿cómo? En hebreo había tres. En hebreo había tres, el cuerpo, el alma y el espíritu. Claro. Sí. Pasa que 3 o 2, hay distintos tipos de... En realidad, el hebreo es una antropología unitaria. Ve al hombre desde dimensiones. El hombre es todo corporal y el hombre es todo como es vínculo con Dios. Para el hebreo, la antropología hebrea, lo importante son los vínculos. Son lo vincular. Ese es lo fundamental. Eso ya de cuerpo, alma, espíritu, Pablo lo usa, pero es más griego que hebreo. El hebreo ve al hombre desde su dimensión integral, unitaria. Entonces todo el hombre, por eso los judíos rezan con el cuerpo también. Levantar las manos, o sea, lo corporal está incorporado en lo religioso, nosotros lo separamos un poquito. Eso es todo por la herencia. Eso que era normal se agravó últimamente, eso que decía Víctor Frank. De golpe se tapó lo religioso con nuestro defecto, pero fundado en la verdad, y saltó por un montón de formas de espiritualidad que no ayudan a la persona en el fondo. O sea, te dejan bien un tiempito, pero después a la larga no terminan de funcionar. El Papa Juan Pablo II justamente decía en Novo Milenio Ineunte, se debe rechazar, esto es de 2000, se debe rechazar la tentación de la espiritualidad oculta e individualista. Que poco tiene que ver con las exigencias de la calidad y con la lógica de la encarnación, en definitiva, con las mismas tensiones escatológicas del cristianismo. Ese es el problema. Es una espiritualidad, ella se la veía venir el Papa. Dice, hoy hay mucho, ojo, o van a decir, va a una librería y te encontrás un montón de cosas de espiritualidad, pero es toda autoayuda, es para sentirme bien, pero en el fondo no me vinculan con el prójimo. No tiene que ver con la encarnación, que es lo propio cristiano. Y en definitiva, tampoco con la tensión escatológica. ¿Qué quiere decir esto? Y que esta vida tiene su límite y lo definitivo está arriba. Esta espiritualidad baja del cielo a la tierra. Y nosotros sabemos que el cielo está allá y la tierra tratamos de. ¿Ven? Entonces hay elementos esenciales de la vida cristiana que se va perdiendo. Esto es lo que está en el Novo Milenio Ineunte, que escribió el Papa. Ya veía que como los desafíos del tercer milenio estaba esta espiritualidad que es más bien oculta, ¿viste? Porque es una cosa así, no digo esotérica, pero es eso, ¿viste? Medio rara y individualista. Ahí en el video la chica se enojaba y dice, es una secta. Y vieron hace poco esto de los profesores de yoga. Y hay mucho de esto, hay mucho, pero en el fondo, ustedes lo dijeron, en el fondo está la búsqueda religiosa. Esa es la intuición de Víctor Frank. Él insiste mucho que el hombre esencialmente es espiritual y busca lo espiritual. O sea, lo espiritual es una tendencia realmente del hombre. No se siente pleno si su dimensión espiritual no se abre a lo trascendente. Entonces, ahora bien, cuando yo me encuentro con lo trascendente, es para que tiene que ayudar a vivir bien la vida actual y sobre todo los vínculos también con los demás. Incluso con la creación, no hay una espiritualidad ecológica hoy en día, ¿no? Por eso es importante esto. ¿Qué otra cosa? El Papa dice también en el Evangelii Gaudium, dedica varios párrafos al tema de la espiritualidad. Esto ya es más
Esto es 2013, ya es más cercano a nosotros, ¿no? Dice, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. El evangelio de este domingo es el rico Pulón que banqueteaba y el pobre Lázaro. Ahí está, el rico no se lo condena por ser rico. ¿Qué le dice Abraham? En tu vida has recibido bienes. Ese pasivo lo recibió de Dios. No se lo condena por ser rico, sino por el egoísmo con que vivió los bienes, que ni siquiera no le cambiaba el presupuesto de él ayudar al pobre Lázaro, que ni siquiera las migajas le daba. Esa su insolidaridad, esa dureza de corazón, eso es lo que está mal. Entonces a veces esta gente, digamos, tiene una espiritualidad, pero totalmente disociada del compromiso social y humano. Fíjate que hay, por ejemplo, la New Age es toda clase alta, muchos pastores, y sobre todo porque no hay moral. Entonces cada uno, al separar de la religión, en el fondo, quieren sacar la espiritualidad de la moral. Después vamos a ver cuál es la relación entre espiritualidad y moral. Pero también una tendencia muy postmoderna es separar la espiritualidad de lo moral. Nosotros como cristianos no lo podemos hacer, porque la vida cristiana es seguimiento de Cristo y ahí está bien. Dice que los creyentes tenemos este riesgo, ¿no? Hay cierto cristianismo de devociones propio de una vivencia individual según la fe, que en realidad no responde a una auténtica piedad popular. Algunos promueven estas expresiones sin preocuparse por la promoción social y la formación de los fieles. En ciertos casos lo hacen para obtener beneficio económico. Ahí tiro alguna cosa ahí de Argentina, no importa. Pero bueno, quiero decir esto, ¿no? O sea, pues digo, ojo, que no es lo mismo las devociones o ser piadoso que ser espiritual. Cuando vemos el final, ¿cuál es? La vida espiritual, ya lo dijeron, es la vida movida por el Espíritu Santo. Y para el cristiano, lo opuesto a lo espiritual no es lo material, sino la mundanidad espiritual. Ese Papa existe mucho. O sea, ¿a mí qué me mueve? El Espíritu Santo, y me mueve a la caridad, a la pureza, a la seriedad, a la entrega, etc. O los valores del mundo. Pasarla bien, la plata, el placer individualista. Eso es lo opuesto. O sea, la espiritualidad bíblica o la espiritualidad mundana. ¿Qué es lo que me mueve a mí o cuál es mi estilo de vida? Salió por ahí. Eso está bueno. La espiritualidad es un estilo se expresa el estilo de vida. Pero mi vida no puede no ser material. Entonces, ¿cómo vivo mi vida material? Corporal, física, afectiva, o sea, todo lo humano, lo espiritual le da un sentido a todo lo que vivo como humano, ¿tá? Un sentido trascendente, ¿tá? Y vamos a ver después, Dios está primero. Yo estoy al servicio de Dios y no Dios al servicio mío. Ese es el problema de esta semana. Porque ¿qué pasa? Cuando saco a Dios, yo se lo preguntaba una vez a los chicos, no me contestaron bien. Cuando yo saco a Dios de mi corazón, ¿quién se lo dueña? Cualquier cosa El otro. El otro. El mundo. Bueno, todos me dijeron el mandinga. Cualquier cosa. El yo. Es una decisión personal. Si yo saco a Dios de mi corazón, Soy yo. el yo. No Y sé ahí entra nada. mandinga si vos querés, pero es el yo. En cambio, si entra Dios, no hay lugar para el otro. Es lo que dice el Papa por ahí. Si entra Dios, Dios me hace abrir el corazón. Por eso Jesús dice que no ama a su Padre, a su Madre más que a mí. Es decir, si yo no pongo a Dios en primer lugar en mi vida, me voy a poner yo en primer lugar en mi vida. Si me pongo yo, olvídate del resto. Y termina con esta espiritualidad. Si yo dejo al Señor en mi corazón, el Señor que me dice, ama a tu prójimo como a mí mismo, o sea, me abre, si vivo bien la relación con el Señor. Ahí está un poquito el truco, ¿no? O sea, ese es el problema. Un poco el egocéntrico, el egocentrismo, el orgullo con que vivimos las cosas. ¿Qué fue esto? Dice, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio, pero que no alimentan el encuentro con los demás
alma, el compromiso con el mundo, la pasión evangelizadora. Es un poco lo que decía, que falta un poquito esto, ¿no? Muchos tratan de escapar de los demás en la privacidad todo de hacer reducir los círculos de los más íntimos y renuncian al realismo, a la dimensión social del Evangelio, ¿no? Digo ese como tiene apariencia de piedad o de espiritualidad, pero hay que ver un poquito cómo se vive, ¿no? Cómo se vive, que ahí está la clave de la espiritualidad. Entonces, encontrar en lo religioso una forma de consumismo espiritual a la medida del individuo enfermizo, ¿no? Ojo, la vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan nuestra época son ambiguos. Esta es la advertencia del Papa. O sea, ojo, no digo que sea malo, pero ojo, no compremos. Hay que, por eso decía que hay que hacer un discernimiento. O sea, un poco uno de los objetivos de este curso de espiritualidad bíblica es decir, bueno, vamos a ver 4 o 5 temas fundamentales. Si es cristiano los tiene que tener, si no los tiene, ¿será espiritualidad? Perfecto, yo no, pero no es cristiano. Hay que discernir las experiencias espirituales para ver si son cristianos, ¿no? Propuesta alienante, un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. ¿Cuál es el problema? Si no encuentran en la iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que los convoca a la comunión solidaria, terminan engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios, ¿no? Esto fue un poco triste. Cuando yo estaba estudiando en Roma, en los años 90, bueno, no se van a acordar, pero había un jugador de fútbol, Baggio. ¿Viste? Era bueno, tenía colita. Había ganado el botín de oro, como mejor que ganó Messi un montón de veces. Perdón. Exactamente. Bobby Baggio le decía. Creo que juega en el Inter. No me acuerdo cuando hizo campeón Italia. Exactamente, era el número 10 de la selección de Italia. Y un día le hicieron un reportaje y el tipo decía que él tenía búsquedas espirituales y por eso se había pasado a la religión oriental. Yo digo, qué mal que estamos, a ver, con los místicos que tenemos en la iglesia, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ¿no? Digo, tenés que ir a buscar espiritualidad. Eso es un error nuestro, creo que no hemos dado espiritualidad. Hemos enseñado devociones, pero no hemos dado espiritualidad profunda y alguien que está buscando un encuentro con Dios termina bebiendo en espiritualidad oriental o otro tipo. Para mí, eso hablo de 25, 30 años atrás, pero hubo un montón de comentarios en Italia porque sí, bueno, ¿qué estamos enseñando? Después el Papa Juan Pablo decía a los sacerdotes en Pastores de Bovis que tenemos que ser maestros de oración. Tenemos que rezar primero, obvio, y después ser maestros de oración y visión espiritual. Pero ve que creo que también fue un error. A lo mejor en los años 70 fuimos chupados demasiado por el otro extremo, el compromiso con el mundo, lo social, y se descuidó lo espiritual. El tema es que integrar las cosas. Pero bueno, pero por eso digo, estamos en deuda, porque tenemos una espiritualidad sana. O sea, es raro porque los orientales se ponen a estudiar San Juan de la Cruz para entender lo que es la cumbre de la espiritualidad. Y nosotros lo tenemos y vamos al carro del vecino, ¿viste? Es un llamado a atención. Bien, seguimos. Si no, bueno, el relativismo, bueno, es una forma de actuar. Y después, así cerramos con esto, el Papa escribió una exhortación apostólica sobre espiritualidad que se llama Gaudete ex exultate, o sea, alégrense y exulten, ¿no? Una frase sacada del Evangelio, gócense y alégrense, ¿no? Que es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, pero en el fondo es sobre la espiritualidad. Y en el capítulo 2 habla de los enemigos de la santidad que la falsifican. Y nos llama la atención sobre dos cosas que hay que hacer discernimiento también. Una es el gnosticismo y otra el pelagianismo, que ya vamos a explicar. Y él dice, convierte al cristianismo en obsesivo en vez de cautivante. ¿Cómo me gustó esa frase? Estas formas falsificadas de santidad hacen que el cristianismo sea algo obsesivo, sea de conocimiento, sea de cumplimiento, y no algo cautivante. La religión no lo permite.
tengo que hacerlo porque no te vamos a ver. Entonces, estas son dos herejías viejísimas. Esta del siglo I, hay evangelios gnósticos. El gnóstico, ahora vamos a ver, pero es fuera de la iglesia y dentro de la iglesia y hubo una herejía gnóstica. Dio lugar al evangelio de Judas, evangelios apócrifos que son gnósticos. Y el pelagianismo del siglo IV y V. Ahora a ver. ¿Qué dice el Papa acá? Sobre todo hay un gnosticismo actual. Dice estas herejías, te explico un poco de qué consistían, con el tiempo vuelve. Y hoy han vuelto. Entonces el Papa dice, ojo acá, ojo con este tema. Entonces, da primacía el conocimiento, gnosis en griego, el conocimiento sobre la carga. Ese tema. O sea, lo importante cuál es conocer, saber todo el catecismo de pe a pa y de papa y todo. Pero eso se pone por encima de la carrera. Pablo en la carta a los Corintios dice el conocimiento hincha y la caridad edifica, ¿no? Corintios 8. Y hace un desarrollo argumentando la prioridad de la caridad sobre el conocimiento. No se contrapone, pero siempre tiene que estar primero la caridad. Vamos a ver que uno de los temas básicos de la espiritualidad bíblica es el ágape, el amor. Eso lo vamos a ver si Dios quiere. Y dice que esto provoca tres deformaciones. La primera es considerar que la perfección cristiana está en el mucho saber, gran conocimiento doctrinal. Entonces dice, los gnósticos actuales conciben una mente sin encarnación, incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en nosotros, encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Y dice, un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia y una iglesia sin pueblo. ¿Tú crees? Sí. Es que vive una espiritualidad de ideas, pero que nunca se mezcla con la realidad, disociada. Hemos tenido toda tentación y paso por ahí, no sé, pero de golpe tenés que salir a la vida, ¿no? Y se aprende mucho más a veces de la experiencia que de los libros, es como una... yo puedo leerme 14 libros sobre la oración, pero si yo no rezo, nunca voy a tener que hacer un hombre de oración. La oración es un arte, no una ciencia. La ciencia se aprende de los libros. Yo puedo leer 25 libros sobre la oración y tuve una clase sobre lo que es oración. Las artes se aprenden en la práctica y con un maestro. Ese es el problema hoy. Necesito un maestro de oración que me guíe y tengo que practicar. Ese es el tema. La pedagogía de Jesús fue maestro. Siguió, acompañó, rezaba y les enseñó a rezar. Ese es el tema. A eso apunta. No está mal que me lea 25 libros de oración, si tenés tiempo, no hay problema. El tema es que tenés que tener algún maestro que te acompañe en el discernimiento y tenés que rezar. O sea, se aprende a rezar rezando. Un arte, quiero ser escultor, necesito un maestro que me enseñe, necesito ponerme a dibujar, necesito un maestro que me enseñe a pintar, ¿no? Y tengo que ponerme a pintar hasta que salga bien. ¿Cómo discernimos eso? ¿Cómo discernimos? Tan escasos. Sí. Yo vengo de una reunión de formación permanente de sacerdote y siempre sale el tema. No hay directores espirituales para los curas. No para nosotros. Y si yo no tengo un maestro, no puedo ser maestro. No sé si entiende. Hace años. Antes estaban los religiosos que se dedicaban más por ahí a la vida interior. Ahora por la escasez, muchas congregaciones van todas a parroquia, están en la actividad, pero antes que si las congregaciones por ahí cuidaban un poquito más la formación espiritual y bueno, eran un poco los directores espirituales, los maestros espirituales. Ahora están un poquito, salieron demasiado al ruedo y faltan un poco de gente que se dedique a esto. Ese es el tema. Después, cómo elegir un buen maestro, bueno, es todo un tema. También es un factor tiempo, ¿no? Bueno, Los sacerdotes no tienen tiempo. Exactamente. Es como Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. No, lo del tiempo es muy importante, porque es otra cosa de la... Ahora vamos a ver, justamente del gnosticismo y de la espiritualidad diocesana, Dios disociado. Me acuerdo que un maestro espiritual decía, no confíen nunca en las recetas mágicas. ¿Viste?
Vos leías un librito que si vos practicabas eso, viste, en 3 meses estaba en el matrimonio espiritual, la última etapa, la séptima morada, tú te pones siempre, la séptima morada, viste, como un, ya, viste, compre ya, haga ya, o hace esto, no. Santo Tomás decía, la naturaleza no da saltos, no, el tiempo es fundamental. Si yo quiero aprender, como el arte, aprender un arte, te lleva mucho tiempo, mucha perseverancia. Esas soluciones fáciles, viste, que te venden hoy en día, no funcionan. Generalmente no funcionan en nada. Viste que te venden para aprender un idioma en 3 meses. Después cuando se pone a hablar, dice que... Padre, si no la enseñanza que nos deja Ignacio Loyola, también que no mucho saber satisface el alma, sino el de gustar. Exactamente. Él la repite un montón, dicen de San Agustín. Pero es eso, no el mucho saber arte llena el alma, sino el gustar de las cosas personalmente. Y después sigue, donde haya gusto, allí me quede. Claro, es eso. Pero es verdad. Entonces el gnosticismo parece que todo fuera. Entonces al final termino con una teoría, ¿y qué pasa? Le quito lo concreto. Entonces un Dios y Cristo. O sea, sí, tengo una visión muy trascendente de lo divino, pero sin Cristo. Ojo, hay tipos que se venden todo lo trascendente. Está bien, pero eso es hinduismo, animismo. Lo cristiano siempre está Cristo, tiene cuerpo, iglesia y pueblo, siempre. ¿No? Es un indicio. Justamente el gnosticismo, esa primera herejía, siempre lo que hizo, primero separaba el Antiguo del Nuevo Testamento. El Antiguo era malo, nosotros éramos el Nuevo, ¿viste? Y después lo corporal era malo y solo es bueno lo espiritual, el conocimiento. Y después se consideraban élite. Los gnósticos eran los que sabían, los formados, y los otros pobrecitos, los ignorantes. Así surgió un poco, y después terminaron con muchas desviaciones, ¿no? Aparte hay una especie de boomerang, ¿viste? Porque que se hace un ángel termina siendo una bestia. Entonces, pues, sí, terminaban en cosas feas. Bien, entonces una primera deformación, es decir, por supuesto que necesaria la formación, pero pasa más por la experiencia espiritual y no puedo desencarnar el Evangelio. Perfecto. La otra deformación es que quita la dimensión del misterio propia de la fe cristiana. A ver, como Dios tiene que entrar en mi cabeza, yo termino, dice, domesticando a Dios. En el fondo, Dios me tiene que hacer caso a mí y yo me rindo ante el misterio de Dios. Por eso, antes o después caemos en crisis si estamos muy gnósticos. Eso es la noche oscura en la espiritualidad. La esencia de la noche es no entender. ¿Por qué? Porque después veremos, como el tema es el amor va más lejos. San Juan de la Cruz dice, si otra luz ni guía, sino aquella que mi corazón ardía. En un momento yo en la vida no voy a entender lo que pasa, pero la caridad te sigue tironeando y sabes dónde vas más por la intuición del amor que porque tengas claro todo el camino. Y es una purificación de la inteligencia. Es la esencia del hombre, el amor. Exactamente. Entonces, este es un peligro también del gnosticismo, ¿no? Uy, me olvidé. Ahí está. Bueno, no acepta la sorpresa de Dios. O sea, como que lo encierra Dios en mi esquema, entonces ahí, antes o después termino en crisis, porque siempre el Señor te rompe los esquemas, te cambia. Entonces, eso pasa. Tercera deformación, encerrar la fe dentro de los límites de la razón, un poco lo anterior, ¿no? En el fondo me vuelvo racionalista, quiero explicar todo. Y si lo puedo explicar, no es Dios. Eso decía Santo Tomás de Aquino. Tiene un librito que explica todas las vías de conocimiento de Dios y dice, si en el término de esta investigación alguien piensa que pudo conocer la esencia de Dios, sin duda confundió a Dios, porque nos trasciende. Entonces, falta un poquito de humildad acá. Ese es el problema, ¿no? Uy, qué bárbaro. Entonces, la doctrina tiene que ser algo que nos ayuda, pero no un absoluto. Pasamos, ahí está. Pelagianismo. Pelagio es un monje de final del siglo IV, principio del siglo V, se peleó mucho con San Agustín. Por eso San Agustín es el doctor de la gracia.
En cambio, Pelagio, ¿qué decía Pelagio? Y que Jesús nos dio un buen ejemplo y que cada uno tiene que tomar el ejemplo y se salva. O sea, no necesitamos de la gracia, en el fondo. O sea, Jesús me dio ejemplo y lo vivo. Si no lo vivo, es porque soy un vago. Y si vos pecaste, porque vos te... Bueno, pero si vos querés, vos podés ser santo por tu propia fuerza. Eso fue condenado. San Agustín, que vive una gran historia de pecado, dice, mira, sin la gracia... No, bien. Entonces, claro, él dice, el poder que los gnósticos atribuyen a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad, al esfuerzo personal, y así surgen los pelagianos, que son los pelados del todo, y los los que tienen un poquito. Yo sería semi-pelagiano. Bueno, pero semi-pelagianos no son tan radicalizados, pero en el fondo, yo me salvo. Esa es la cuestión de fondo acá. Yo me salgo por mensaje, digamos. Exactamente. Ahí está 0% gracia de Dios, 100% esfuerzo humano. Ahí está el tema. Todo ponen acá. Ese es un que está. O sea, lo central es la voluntad. Y se olvida, cita San Pablo, todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios. Y que Él nos amó primero. Esto es un poco lo que está perdido de vista, ¿no? Esa es un poco la cuestión. O sea, ponen demasiado el esfuerzo en lo humano. Y es una tentación. O sea, son espiritualidades rígidas, de mucha exigencia. Ojo, Pelagio tiene una apariencia de un monje santo, mucha fama de santidad. Pero se la creyó. Te pongo al lado, te lo pongo a Santa Teresita. Según su confesor, nunca cometió un pecado mortal. Pero ella escribe, yo me voy a sentar en la mesa de los pecadores porque hay que pasar la gracia. Y si no pequé, porque Dios me dio la gracia preventiva. Teresita no se la creyó. En cambio, se le andó leyendo. Bueno, si yo pude, todos pueden. Y se puede. Voluntad. ¿Viste? Ese es un poco el tema. Entonces dice el Papa que esto cada tanto vuelve. Entonces, como hay un neognosticismo, hay un pelagianismo actual, que es este, ¿no? Ahí pone algunas cosas. Es una voluntad sin humildad, aquí es el problema. Está bien tener voluntad, sí, pero si no sos humilde, está loco. Es un poco el tema. Aunque hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados, en el fondo solo confían en su propia fuerza y se sienten superiores a los otros por cumplir determinadas normas y por ser integralmente fieles a cierto estilo católico. ¿Alguna parábola le suena? Lucas 18. Exactamente, el fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan que el fariseo se fue adelante? Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, yo no soy como ese publicano que es un pecador, yo pago el diezmo, yo hago oración, yo hago yo. Un practicar sin sentir. En cambio el otro, el otro, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Jesús dice, este se fue justificado a su casa, el otro no. En el fondo, esto, yo siempre le digo, después de estudiar mucho San Pablo, que Pablo era fariseo, vivía esto, se convierte. En el fondo la lucha más profunda en la vida espiritual es, me salvo yo a mí mismo por mis métodos, mi forma, mis caminos, mi santidad, o me dejo salvar por Dios. Exactamente. Eso en el fondo. Ellos en el fondo dicen, Señor, tranquilo, yo no hago santo, vos tranquilo. Vos ya me dejaste tu ejemplo, pero yo hago santo a mi modo. Entonces son muy rígidos porque si no te metes en este camino no hay santidad, son muy absolutistas con su estilo, no aceptan otras espiritualidades, un poco una deformación. Entonces pregunta en el fondo una voluntad que está bien que la tengas, pero sin humildad. Y ahí está el valor. Ahí está el valor. Y otra cosita. Bueno, se olvida mucho. Quiero recomendar. ¿Quieren cortar o seguir un ratito? Bueno, la Iglesia lo ha definido un montón de veces. Ahí el Papa puso, yo no le pongo una sola frase, pero todo el tiempo. O sea, el primer concilio de Orange, y bueno, por eso San Agustín es un padre de la Iglesia, siempre habló de la necesidad de la gracia. Siempre dijo la Iglesia que el hombre no se salva por sus propios méritos, es la gracia de Dios. Es lo que San Pablo en la carta de los Romanos insiste, ¿no? Dice los padres de la Iglesia, incluso antes San Agustín,
expresaban con claridad esta convicción. San Juan Crisóstomo decía que Dios derrama en nosotros la fuente misma de todos los dones antes que nosotros hayamos entrado en combate. Y San es muy sensible. San Basilio Magno remarcaba que el fiel se gloría solo en Dios, porque reconoce estar privado de la verdadera justicia y que es justificado únicamente mediante la fe en Cristo. Ese es el tema, ¿no? O sea, esto lo vemos la semana que viene porque lo primero que te enseña la Biblia es que primero Dios. En todo. Primero la gracia de Dios. Dios es el que salva, nosotros somos salvados. Si no creemos, no nos convertimos, no nos salvamos. Pero la salvación te la da Él. Yo tengo que creer y convertirme. Pero el reino viene. ¿Está? Entonces, y eso, ahí tenemos un criterio claro. Toda espiritualidad. Mira, vos haces esto y sos santo en 3 años. Yo llevo 61 y estoy para atrás, pero bueno. Entonces, no pasa por ahí. Digo, pero bueno, se olvida que ahí Papa pone todos los documentos del magisterio que hablan de la primacía de la gracia. Es muy claro. Y los nuevos pelagianos dice que, bueno, la justificación por la profuerza, la adoración de la voluntad humana y la propia capacidad, que se traduce en autocomplacencia egocéntrica y elitista. O sea, estos grupos son selectos, ¿viste? Son grupos, por ahí Papa dice que muchos grupos y movimientos caen en esto, porque ellos son los perfectitos, los santitos, y los demás somos los pecadores. Yo con Teresita me voy con los pecadores. ¿Y cómo se ve? Obsesión por la ley, fascinación por mostrar conquistas sociales o políticas, la ostentación y el cuidado de la liturgia, de la doctrina, el prestigio de la iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el ingreso con las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial, ¿no? Se va como manifestando, ¿viste? Entonces nos llama la atención, ojo, porque hay un nuevo pelagianismo siempre presente, ¿no? Y después, cuando se ve la iglesia también se convierte, dice, ¿no? Da excesiva importancia al cumplimiento de las normas, costumbres, estilos, pero esto por eso lo puse esta frase. En el fondo, y a eso quiero volver, a la centralidad del Evangelio. A esto quiero insistir. O sea, el peligro de esto es que pongo un montón de cosas y nos estamos olvidando del Evangelio. Entonces pongamos el Evangelio y después pongamos todas las otras cosas. Entonces a veces encorsetamos el Evangelio y le quitamos fuerza, ¿no? Afecta a grupos, movimientos, etc., ¿no? Entonces otra vez, complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos requisitos para que la gracia actúe. O sea, el tema que esto es claro, pongo un montón de normas, un montón de cosas y nos olvidamos del Evangelio. Entonces, empezamos por el techo y no por el piso. Bueno, la idea de insistir en la escritura bíblica es decir, bueno, veamos un poco el fundamento, el origen de todo esto, y es la norma. O sea, nuestra norma de vida es el Evangelio. Incluso es el criterio de discernimiento, ¿viste? Si algo no está con el Evangelio, no es cristiano. O sea, eso es clarísimo. Entonces hay que volver un poco a lo esencial, lo fundamental que es el Evangelio. ¿Está? ¿Qué otra cosa? Bueno, y en el fondo se olvidan, dice el Papa, de que el resumen de la ley está en la caridad. Es lo mismo. Igual que los gnósticos se que era solo conocer, se está olvidando también que lo más importante es la caridad, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Y cita, ¿no? El que ama ha cumplido la ley, es la virtud de la ley, todo el que ama. Bien, es un poco ese tema. Entonces, volver al Evangelio, volver un poco a lo fundamental. Esa es un poco la idea de la espiritualidad bíblica, ¿no? Esto requiere algunas cuestiones pedagógicas, ¿no? O sea, que vamos a tratar de presentar, una comprensión integral de la escritura cristiana, ¿no? O sea, la verdad, dice que la verdad tiene que estar todo. Si yo saco algo, ya no es verdadero. O sea, no me puedo olvidar ninguno de los elementos esenciales. Entonces, una espiritualidad bíblica tiene que ser trinitaria, solidaria, comunitaria, profética. Experimenta a Dios en todas las realidades de la vida concreta, incluyendo los momentos difíciles de las personas carenciadas, Mateo 25, ¿no?
O sea, ese es un poco, vamos a tratar de armar algo integral. Si falta algo, estamos pifiando. ¿Vale? Entonces, superar pedagogías preocupadas más en formar adeptos. O sea, el tema es la gran pregunta. Los padres de la iglesia se preguntaban cómo se hace un cristiano. Que es lo que llamamos de catequesis de iniciación cristiana. ¿Cómo se hace un cristiano? ¿No? Y ellos inventaron el catecumenado, o sea, no era fácil, ¿no? Pero el tema no era decir, bueno, vamos a sumar para hacer número. No, no tenía 1 año, 2 años, y si no progresaban. Todavía no te bautizas, seguía hasta que estés dispuesto a renunciar a esto, a lo otro, había escrutinio. O sea, era seria la cosa. O sea, no estoy diciendo, pero a veces tenemos, viste, sí, bueno, lo importante es el número, viste, bauticemos, confirmemos, perfecto, no estoy en contra. Pero enseñemos a vivir el Evangelio. ¿Ves? Por eso. Y sobre todo el tema de la espiritualidad. O sea, interiorizar las actitudes esenciales de Jesús, ¿no? Entonces, una formación, o sea, más ligada, o sea, por ahí se liga más al adoctrinamiento y no tanto a la espiritualidad. Hay un autor francés que tiene un librito que se llama Orar o Perecer, ¿no? O Perecer. Y él dice, qué distintos serían nuestros jóvenes si en las escuelas, además de tanta catequesis y doctrina, les hubiéramos enseñado a rezar. Y acá en el máximo ahora está el padre superior, ya me olvidé cómo se llama, pero bueno. ¿Certera? ¿Certera? No, se me dio. Sí, Leo me contó esto. Él estaba en el Colegio Inmaculada en Santa Fe. Entonces le pidió el superior permiso al rector del Colegio Inmaculada, famoso, déjame que dé oración ignaciana. Pero no sacó la doctrina. Dijo, bueno, 1 semana los chicos tienen doctrina, catequesis. Y 1 semana oración ignaciana. Empezó con 1er año, 2º año, 6 años. Dice que le dio vuelta, sacó un librito, me lo regaló, que tiene toda esa catequesis, ¿no? Creo que se llama oración ignaciana para la escuela, ¿no? Para los colegios. Él hace poco, hace 2 antes de la pandemia, dio un curso para los curas que están en colegios o ese tema, ¿no? A ver, pongo un ejemplo porque ves que esto es. En el fondo, nuestra formación escolar es gnosticismo, gnóstica. No digo que no sepan el catecismo, pero no le enseñamos a rezar. Ve que estamos haciendo las cosas en los ámbitos. Esto es que hay que hacer cambios pedagógicos, me parece. Es que es un enfoque distinto, digamos, ¿no? Entonces, ver un poquito eso, ¿no? Y eso es centrarlo en una lectura de los evangelios en clave de seguimiento. O sea, yo creo que leímos un montón de cosas, pero hemos leído el Evangelio. Seguir a Jesús, ¿qué significa? Es complicado, pero bueno. Seguimos. Ahí no se lee mucho, pero bueno. Pero bueno, hiciste un poquito en este tema, ¿no? O sea, algunas cuestiones pedagógicas. Ahora quiero pasar a... Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Esto vamos rápido, después del PowerPoint si quieres se lo mando. Es texto, son definiciones, pero ya lo expliqué más o menos. ¿Qué es la espiritualidad? Una forma de vida, de algo que da sentido a la vida. La espiritualidad es inseparable de la vida. El Ruach es lo que hace vivir. El Espíritu Santo habita en nosotros, nos hace rezar y clamar. O sea, está en nosotros. Es lo que nos hace vivir. Entonces, ahora, para que sea cristiana, tiene que alimentarse en la revelación de Dios. Y esto está contenido en la Biblia. Por eso, la espiritualidad cristiana es una espiritualidad teónoma, teológica, fundada en la fe en Dios. O sea, yo quiero ser supremo, está perfecto. Es una espiritualidad válida, pero para que sea cristiana es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? O sea, tengo que creer en Dios revelado por Jesús. Aquí está el tema de la verdad. Si no, no es plenamente cristiana. Después, que hay que creer sobre todo en el amor de Dios. Esto es fundamental. Es
forma de vida. Yo subrayo esto, ¿no? Las virtudes teologales, vamos a ver todo esto, pero en el fondo siempre tiene que estar centrada. Es la vida en el amor de Dios y en el amor al prójimo. En el fondo es lo que está, ¿no? O sea, el amor de Dios nos lleva a amar al prójimo. Si no están estos elementos, no es espiritualidad cristiana, porque no está la esencia de lo cristiano. Después, y bueno, una preocupación también por los demás, como se preocupa Jesús, ¿no? Por eso dice, muchos hablan de la cruz, está la dimensión vertical, que es la relación con Dios, pero la espiritualidad cristiana tiene también la relación horizontal con los hermanos. El que dice que ama a Dios y odia a su prójimo, miente, ¿no? O sea, entonces claramente son dos dimensiones, la vertical y la horizontal, que son inseparables. Si falta una de las dos, no es espiritualidad cristiana. ¿Está? ¿Qué otra cosita? Bíblica. Bueno, ya que la vida espiritual es una totalidad de vida, insisto mucho en esto. Nada de lo humano queda fuera. En el fondo es la vida movida por el Espíritu Santo. Es eso. ¿Qué es la vida? La espiritualidad cristiana es la vida movida por el Espíritu Santo. La vida según el Espíritu, dice Pablo, ¿no? Es eso. A veces por eso dicen, parece que espiritualidad son ejercicios, meditaciones, lecturas. Estos son medios, pero que nos tienen que llevar para la vida. Medios para la vida, ¿no? Ahí está lo que le dije, ¿no? Parece que las otras cosas sean vida material. Esto, Nolan es uno de los primeros que empezó a escribir sobre espiritualidad bíblica. Dice una cosa que es vida material, y lo demás es de otra cosa. No son compartimientos estancos, no. Siempre la espiritualidad bíblica nos enseña la totalidad. Es un poco uno de los temas, ¿no? Es una actitud de vida que envuelve toda la persona, ¿ves? Es todas las dimensiones, no es un aspecto, la familiar, político, laboral, social, todo. Todo insiste mucho en esto, en una dimensión totalizante e integradora de la persona. ¿Tá? Eso es como una característica que machacan mucho los autores que han escrito sobre esto, ¿no? Y tiene que realizarse en Jesús y en la fe. O sea, si no, la Biblia sobre todo nos presenta la espiritualidad como un seguimiento de Jesús, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso, y que el Espíritu Santo sea el que mueve y no cualquier otro espíritu. Es un poco lo que insiste, ¿no? Jesús resucitado comunica el Espíritu, sopló y les dio su Espíritu. Entonces, en la vida según el Espíritu Santo. Si me mueve otro espíritu, ya no deja de ser espiritualidad cristiana. Y bueno, ¿qué otra cosita? Ahí está, bien. Esto un poquito, y después ya pasamos al magisterio y vamos a terminar. La moral se interesa particularmente porque la Biblia considera correcto e incorrecto, el bien y el mal, y es necesario. ¿Tá? Pero la vida espiritual más bien es la motivación que yo tengo para hacer el bien o hacer el mal, lo que me mueve a hacer el bien o hacer el mal. ¿Tá? A ver, Mateo 6 habla de la oración, del ayuno y la limosna. Entonces nos invita a hacer ayuno, a hacer limosna, actos buenos y a hacer oración. Pero yo un acto bueno lo puedo hacer con una intención mala. ¿No? Lo puedo hacer para que los demás me vean, lo que denuncia Jesús y los fariseos. Entonces dice que tu mano derecha no sepa la izquierda, pero como diciendo, mira, hacelo para la gloria de Dios, ¿no? Que ponga ahí en el cepillo del templo para hacer ruido. O que todos vean que está rezando y ve que la espiritualidad, la moral nos dice, bueno, cuál es el camino correcto, pero la espiritualidad es más integradora, nos da la fuerza y la intención para hacer correcto, hacer lo que es correcto. ¿No? Entonces es más amplia la espiritualidad y se recibe más a la intención y a las motivaciones profundas de lograr, mientras que la moral se refiere más a lo que es objetivo, ¿no? A lo que es correcto e incorrecto. Se reclama que mal, digamos, tengo que hacerlo, pero bueno, es otra cosa. Entonces, bueno, la palabra, etc. Ahí, esto lo dejamos pasar, no derecho, cardenal. ¿Qué otra cosita? Bien. Bueno, este padre Horacio Lona dice que hay distintos, ¿qué es la espiritualidad? Es un padre salesiano.
pero vive en Alemania. Acá dice que en realidad que hay distintas formas de espiritualidad bíblica, ¿no? O sea, que no hay una, sino que por eso hay como matices, porque cada uno acentúa. Pero esto lo vamos a entender ahora en lo que voy a ver a continuación, que quiero centrar. Ahí está. Esta es la última parte. A ver. Benedicto XVI, Verbum Domini. Hubo un sínodo sobre la palabra de Dios. Después del sínodo se hace una exhortación post-sinodal sobre todo el tema de la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. Y ahí el Papa Benedicto dice cosas muy lindas sobre la espiritualidad bíblica. Con esto terminamos. La palabra de Dios está en la base de toda la espiritualidad cristiana. Esto ya es magisterio, lo digo yo, lo dice el Papa. Entonces, siempre toda espiritualidad cristiana tiene como fundamento, como base, la palabra de Dios. No es casualidad que las grandes espiritualidades que han marcado la historia de la Iglesia hayan surgido de una explícita referencia a la Escritura. Acá digo porque es múltiple, y el Papa pone varios santos que los marcó una palabra de Dios y generaron toda una escuela de espiritualidad. Pone algunos. Entonces, San Antonio, este no es el que manda novios, este es el San Antonio, sí, pues San Antonio de Padua, ese para pedir novio o novia, vayan ahí, San Antonio de Padua. Este San Antonio Abad, lo consideran muchos el padre del monaquismo occidental, siglo III, creo IV. Él cuenta en su conversión que él entró a la iglesia y se estaba leyendo este evangelio. Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, tendrás un tesoro del suelo, vende conmigo. Tenía propiedades, salió y las vendió algunas. Y después dijo, no me puedo quedar con nada, vendió todo lo de él y le dejó algo a la hermana para que viviera. Y él se fue a vivir al desierto y bueno, y terminó siendo una regla, y bueno, la regla de San Antonio, y es el padre del monaquismo. Pero todo empezó con esto, con una frase del Evangelio, que lo cambió. Un ejemplo que pone. Otro ejemplo. San Basilio Magno se preguntaba, ¿qué es propiamente la fe? Plena e indudable certeza de la verdad de las palabras inspiradas por Dios. ¿Qué es lo propio del fiel? Conformarse con esa plena certeza al significado de las palabras de la Escritura, sin osar quitar ni añadir nada. O sea, la fe es la certeza de las palabras reveladas de Dios, y entonces quiero hacer yo conformarme con las palabras de la Escritura. O sea, toda la vida cristiana no es otra cosa que una respuesta a la palabra de Dios. ¿Está? Otro ejemplo que pone el Papa, San Benito. También, San Benito de Nurcia, también fundó los benedictinos, tiene su regla. Y en la regla que dice que la Escritura, norma rectísima para la vida del hombre. La regla es chiquita, como escrita. Y bueno, le dice a los monjes, vivamos el Evangelio y ya está. Lo demás, ese es el tema. San Francisco de Asís. Al oír que los discípulos de Cristo no han de poseer ni plata ni dinero, ni llevar alforja, ni pan, ni bastón en el camino, ni tener calzado ni túnica, exclamó inmediatamente, lleno del Espíritu Santo: esto quiero, esto pido, esto ansío hacer de todo corazón. ¿No? Tomás Solano es su primer biógrafo. Usted sabe que San Francisco de Asís en esa época, bueno, la iglesia era muy principesca y bueno, fue muy complicado. Y encima había espiritualidades disociadas ya. Había gente que no se disociaba también de lo institucional, ¿no? Entonces hablaban del tiempo del espíritu, de una espiritualidad, pero totalmente en contra de lo institucional. Francisco siempre estuvo dentro de la iglesia. Ahora, un día pasaban los cardenales y le dijo: usted se va todo al infierno si no cambian de vida. Tiene un problema. Pero nunca dejó la iglesia. Los otros, bueno, no sé si fue Joaquín de Fiore, no importa. Joaquín de Fiore, que es una línea que viene el tiempo del Padre, del Hijo, el tiempo del Espíritu. Entonces eran espiritualistas, ¿viste? Y se salían de la iglesia. En el fondo eran gnósticos. ¿Tá? Francisco nunca lo fue. ¿Tá? Siempre se mantuvo dentro de la iglesia.
sea, perdón, Sí. para aprender un poquito de San Francisco. Él era un sacerdote y criticó a la misma iglesia, pero se mantuvo en la iglesia. Era diácono, era tan humilde que no quiso ser cura. Pero él criticó mucho a la iglesia. De hecho, él tuvo esa visión en la capilla de San Damián, que es restaurar la iglesia. Él restauró la capilla. Y Dios le estaba pidiendo que restaure toda la iglesia. Pero en la reforma la hizo desde adentro. Siempre vamos a ver esto. Santa Teresa hizo lo mismo. O sea, las grandes reformas son de adentro. Uno, el otro que se para afuera. ¿Sabes lo que a mí no me gusta? ¿Viste? Te paras afuera, ustedes están haciendo mal. No, vení adentro y cambiemos de adentro las cosas. ¿Viste? Es muy fácil que te quede afuera. Claro. Como Santa Teresa, como todos, desde adentro. Pero, viste, con su pobreza, pero claro, no sabía si le iban a aprobar la regla. La regla de San Francisco son todas frases del Evangelio. Después tu historia lamenta de San Ignacio Loyola también. Sí, ahora viene. Él viene, pero San Francisco, un historiador que estudia todo esto, dice: a los santos. Si el Papa le rechazaba la regla, rechazaba el Evangelio. Porque el Papa no le caía, te imaginás, con toda la pompa, con todo eso que estaban viviendo en Roma, y te caía vestido como un zapartroso, digamos la verdad, ¿viste? Resona lo había abandonado cuando llegó ahí. Entonces ya. Quiere decir que lo vieron como un loco lindo, pero le cayó simpático el Papa Pío VI. Ahí en Roma hay una estatua frente a la Basílica de Santa María, San Juan de Letrán, que vive el Papa, en aquella época que está Francisco así, ¿viste? Conmemorando cuando él llega a presentarle la regla al Papa. El Papa la lee y si digo que no al Evangelio, tan cada uno no puedo seguir como la regla. Pero Francisco decía el Evangelio sin glosa, sin comentarios. O sea, ¿qué tanta historia? O sea, toda la escritura franciscana es profundamente evangélica. ¿Ah? Por eso veo eso, esto es lo que quiero, esto es lo que está bien. ¿Qué otro? Santa Clara de Asís, también compañera de Francisco en esto, dice: la forma de vida de la Orden de las Hermanas es observar el Santo Evangelio de Jesucristo. Tomamos el Evangelio y listo. No había nada que inventar. Claro. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Era un hombre evangélico y quería que todos sus frailes predicadores sean hombres evangélicos. Dicen que se sabía de memoria la carta de Pablo. Santo Domingo. Después, Santa Teresa de Jesús recurre continuamente a sus escritos, a imágenes bíblicas para esperar su experiencia mística. Recuerda que Jesús mismo nos revela que todo el daño que viene al mundo es de no conocer la verdad de la Escritura. Se ve que toda la gran espiritualidad de la Iglesia se ha nutrido, se ha fundamentado en la palabra de Dios. Santa Teresa del Niño Jesús encuentra el amor como su camino al poder leer la primera carta de los Corintios, capítulo 2 y 13. ¿Te acuerdas que ella quería ser mártir, quería predicar, quería ser misionera? Y de golpe encuentra que Corintio dice: bueno, lo más importante es la caridad. Ya está. La caridad es el corazón de la Iglesia, y encontró su vocación en esto, ¿no? Y ella decía: ¿cómo hubiera gustado haber podido estudiar hebreo y griego para leer la Escritura en el lenguaje original? Decía Teresita. Y ella dice esto, ¿no? Que en un momento dice: todo me deja árida, lo único que me da consolación son las palabras del Evangelio. Dice: en cuanto pongo la mirada en el Evangelio, respiro de inmediato los perfumes de la vida de Jesús y sé de qué parte correr. O sea, fíjate cómo los santos se han alimentado siempre de la espiritualidad bíblica. Y esta frase del Papa: cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. Es el Papa Benedicto. Entonces, nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la palabra de Dios, anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia. No quita la Iglesia, pero el fundamento de la palabra de Dios en la Iglesia. ¿No? Esto es un poquito el tema. Esto entonces es el fundamento de la espiritualidad bíblica, que es lo que queremos ver. Creo que la última, ¿sí? Entonces, la próxima tenemos algunos temas. Yo fui seleccionando de muchos temas que se pueden. Vamos a la primacía de Dios, el amor como respuesta. Hay un tema que no tenemos muy fuerte, que es el tema del escuche de la memoria, que es muy bíblico. ¿Ah? Y después
vamos a ir podemos ver un poquito la espiritualidad mariana de la Virgen. Es mucho más amplio, pero digo, bueno, nos quedan 4 encuentros, vamos a ver algunos temas fundamentales de lo que sería espiritualidad bíblica. ¿Alguna duda o cuestión? Demasiado. Bueno, vuelvo a la lluvia de ideas. ¿Qué entendíamos? Por espiritualidad, bueno, que hay que entender por espiritualidad cristiana y que hay que entender por espiritualidad bíblica. Es un poco la vueltita que hicimos. Bueno, nos vemos el viernes que viene si Dios quiere. Buenas noches.